buenos días, queridos colegas, investigadores, profesores, estudiantes. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro último día de estas 12ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho, en las cuales tendremos un par de mesas sobre dos temas de vanguardia sumamente interesantes. El primero es, por primera ocasión en nuestras jornadas, vamos a tener una presentación sobre escuelas críticas, escuela crítica del derecho, y la segunda mesa, también sumamente interesante, sobre el problema del pluralismo jurídico que está implicando lo que puede llevarnos a una redefinición del término de derecho, cuando el concepto de derecho ligado al concepto de Estado ya se nos ha quedado cortos. Pero desde luego eso abre problemas para la identidad del derecho y distinción con otro tipo de sistemas, etc. Para iniciar, tenemos la presencia y el enorme gusto de contar con nosotros con mi querido amigo Raimundo Espinosa, quien nos va a hacer el favor de hacer una exposición sumamente interesante sobre precisamente escuelas críticas. El doctor Espinosa es el que va a llevar también la moderación del evento y tendremos, entonces, si me permites un segundo, nada más antes de iniciar, leer el semblante, unas breves notas del amplio currículum del doctor Espinosa. Él nos va a presentar la conferencia Cinco tesis en torno al pensamiento jurídico crítico contemporáneo. Él es licenciado en Derecho, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, así como politólogo por la UAM. Entre otros estudios, cuenta con la certificación de abogado digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Se ha desempeñado como profesor de la UACM, así como en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Indígena. Por su destacada labor docente ha sido distinguido con la Cátedra Extraordinaria José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente forma parte del Grupo de Trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En su ejercicio profesional como abogado ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica del litigio participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio. Y asimismo, en el servicio público se ha desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, además de asesor jurídico de la Organización Internacional de Trabajo, y en la Asociación Latinoamericana de Integración. Cuenta con más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos. Entre sus obras más destacadas se encuentran Crítica marxista del derecho, Materiales para una introducción, La mequinización del derecho, Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, y En defensa de la crítica jurídica, Especialidad y vigencia de un discurso herético. Además, ha coordinado las obras Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México y la política pública en ciencia, reflexiones desde el pensamiento crítico. Sin más, mi querido Raimundo, entonces te cedo la palabra para la plática magistral y que además nos hagas el favor de hacer la moderación de la mesa, indicándote que la idea de las jornadas es privilegiar la discusión entre los panelistas, de tal suerte que solo una vez que se haya agotado la discusión entre ellos, se podrá dar paso a algunas de las intervenciones por parte del público. Muchísimas gracias, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, doctor Cázares. Para mí es un verdadero honor y un gusto poder tener esta oportunidad de participar con ustedes en las jornadas de filosofía del derecho de aquí de la UNAM. Es pues un motivo de gran gusto para mí. Y además, como bien has dicho, pues la primera ocasión que se abre una mesa sobre esta pues temática tan singular aquí en las jornadas y bueno, pues doblemente orgulloso de tener esta oportunidad de participar y además moderar una mesa que seguro va a ser muy interesante. Yo también estoy muy ansioso ya de escuchar a los colegas que nos van a estar acompañando más adelante. Bueno, Muy bien. pues sin más, voy a comenzar. Preparé un texto tratando de ser pues puntual y no perderme en un tema pues tan complejo y con tantas aristas que me voy a permitir pues ir entre leyendo y también pues comentando un poco con ustedes y por supuesto abierto
al diálogo, ¿no? Y a las consideraciones que gusten ustedes hacer. Debo también mencionar, en primer lugar, quizás con eso puedo comenzar, esto del pensamiento jurídico crítico, la escuela crítica del derecho o las teorías críticas del derecho, pues no es una, lo que tienen en común es que todas se consideran críticas, ¿no? Todas estas posturas, pero no es que haya unicidad, ¿no? No es que sean unívocas o no es que sean pues una sola postura, sino que es un mosaico pues muy complejo de posturas que tienen referentes, fuentes, metodologías, desarrollos, conclusiones, propuestas, pues también distintas, algunas coincidentes, algunas entrecruzadas, ¿no? Pero otras también, pues, muy distintas entre ellas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos. El texto que yo, la ponencia que yo comparto con ustedes está intitulada Cinco tesis para la crítica del derecho, pero debo decir que son 5 tesis pues desde la postura y la línea de investigación que yo he venido desarrollando durante pues ya varios años en la UNAM y especialmente pues por mi paso como asistente de investigación del doctor Oscar Correas, en su momento ahí en el CEICH de nuestra universidad, y en otros momentos también de mi formación que pues me ha permitido enriquecer esta postura, que debo comentarla, pues es una línea de investigación basada en la lectura de lo que se conoce como la crítica de la economía política o el discurso crítico de Marx, ¿no? No tanto del marxismo, sino de la obra directa de Marx y particularmente el texto del Capital. Es la línea de investigación que yo pues he venido cultivando y desarrollando y es sobre esa línea, en esa postura que yo voy a compartir con ustedes, pues 5 tesis que me parecen pues muy importantes tener en cuenta para llevar a cabo una crítica contemporánea actual, pues del derecho que nosotros conocemos, que es el derecho de la modernidad, en tanto modernidad capitalista, ¿no? Ya en la mesa que tendremos más adelante veremos que pues hay diferentes posturas y maneras también de aproximarse a este discurso crítico sobre el derecho moderno, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración, ahora sí voy a dar comienzo ya pues con la lectura y la presentación del texto que tengo para ustedes, ¿no? Bien, 5 tesis para la crítica del derecho. El pensamiento jurídico crítico contemporáneo se encuentra sumido en la perplejidad ante una paradoja en apariencia irresoluble. Parece imposible criticar el orden jurídico del capital, de la modernidad capitalista, prescindiendo del marxismo, en términos generales del discurso crítico de Marx, pero tampoco parece viable hacerlo con él. Bueno, hay que ver por qué nos encontramos con esta paradoja quienes tratamos de desarrollar un pensamiento jurídico crítico, ¿no? O una teoría crítica del derecho. Eh, Sin embargo, la perplejidad deriva de una confusión, o si se quiere, de la unidad de múltiples confusiones. Por un lado, el marxismo de los marxistas, que no es propiamente el discurso crítico de Marx, sino el discurso desarrollado por quienes leen, interpretan, trabajan, desarrollan la obra de Marx, no necesariamente es el marxismo de Marx. Y el marxismo de Marx, por decirlo así, pues no es necesariamente el discurso ideológico que pregonó por décadas el régimen soviético, ¿no? Aquí es donde está el entuerto de las confusiones, me parece a mí. Confundir el discurso crítico de Marx con el discurso de los marxistas, por un lado, y por el otro, confundir el discurso crítico de Marx con la narrativa generada, pues a partir pues de lo que se conoce como el régimen soviético, ¿no? El socialismo realmente existente, en fin, ¿no? Bueno, por otro lado, el capitalismo se ha desarrollado y la modernidad sigue siendo capitalista, no obstante, ¿no? Pero ese capitalismo desarrollado y esta modernidad capitalista confirman el dominio del capital industrial y la vigencia de las leyes que rigen su devenir. Esto es muy importante porque esa confirmación es también la confirmación pues, de la vigencia del discurso crítico de Marx. Estas confirmaciones pues, han tenido lugar no simplemente, digamos, en las aulas o como planteamientos teóricos, sino que la confirmación ha sido en los hechos. Y esas confirmaciones han sido las crisis cíclicas del capital. La crisis mundial de principios de los 70 y si quieren incluso irnos más atrás, bueno, pues la Gran Depresión, ¿no? De la década de los 30. Por supuesto, más cercana a nosotros,
pues la crisis de 2008, ¿no? Que hasta el día de hoy pues seguimos arrastrando la coleta de esta crisis mundial, ¿no? Bueno, esos hechos confirman la vigencia de las leyes del desarrollo del capitalismo, que son las leyes que están contempladas en el Capital de Marx, ¿no? Bien, aclaradas estas confusiones y hechas las distinciones, pues el escepticismo del pensamiento jurídico crítico contemporáneo frente a la obra de Marx parece perder sentido, ¿no? A continuación, expondré estas 5 tesis que giran en torno a la necesidad de fundamentar la crítica del derecho en el marxismo de Marx, en el discurso crítico de Marx, y a la posibilidad actual de hacerlo así. No siempre sucede que la necesidad coincida con la posibilidad. Me parece que ahora tenemos no solo la necesidad de hacerlo, sino también es posible hacerlo, y el hecho de que podamos hoy contar con una mesa sobre esta temática en estas importantes jornadas que ya son pues una joven tradición, ¿no? En la universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias a la gestión y también pues la visión del doctor Cáceres, pues nos permiten constatar que es posible hacerlo también, ¿no? Bueno, primera tesis, el marxismo y la reflexión filosófica. La crítica jurídica, desarrollada a lo largo del siglo XX, atiende las interrogantes fundamentales de orden ontológico, epistemológico, ético y lógico que se plantean las y los filósofos del derecho, pero lo hace recurriendo a la dialéctica, el materialismo histórico y la crítica de la economía política. Si las y los juristas se tomaran en serio el discurso crítico de Marx, hace tiempo que el debate constitutivo del discurso jurídico filosófico hubiese sido superado definitivamente, pues sobre la base de la crítica marxista del derecho es dable demostrar que el dilema justnaturalismo o positivismo jurídico es un falso dilema, así como resolver la antinomia fundacional de la filosofía jurídica, derecho natural versus derecho positivo, especificando además la competencia de la reflexión filosófica de acuerdo con las exigencias prácticas del presente y en concordancia con el horizonte epistémico alternativo abierto por el mismo desarrollo capitalista. La crítica jurídica, que es el nombre con el que esta tradición de pensamiento jurídico crítico apegada a la crítica de la economía política se conoce en el ambiente, en la comunidad jurídica mexicana, y que luego se ha proyectado hacia América Latina bajo la dirección, la orientación y también el tino de en su momento el doctor Oscar Correas, ¿no? Bueno, esta crítica jurídica no niega al derecho como objeto específico de la filosofía y las ciencias jurídicas, pero tampoco renuncia al conocimiento del derecho, so pretexto de su eventual extinción revolucionaria, ni descarta su análisis operativo desde el punto de vista interno a favor de una perspectiva exclusivamente foránea, ¿no? Extranormativa, por utilizar pues una expresión también muy recurrida, ¿no? Cuando se trata de esta perspectiva. La crítica jurídica es un discurso que cuestiona de raíz el orden jurídico de la modernidad. No es un discurso positivo que legitima la juridicidad cósica del capital. La caracterización académica del pensamiento jurídico marxista imperante en las escuelas y facultades de derecho suele desacreditar su potencial crítico y deslegitimar a sus partidarios como interlocutores válidos en los debates propios de la teoría jurídica contemporánea, ¿no? Eso, bueno, es muy común encontrarlo porque parece ser que, pues, el discurso crítico de Marx, cuando uno apela a Marx para referirse al derecho, pues inmediatamente se piensa que es un discurso ideológico o en todo caso serán consignas políticas de lo que se va a hablar, cuando más bien, pues todo el trabajo de Marx es un trabajo que por lo menos de su parte tenía pretensiones científicas, ¿no? Y que me parece a mí que hay que darle el trato que se le da a otros clásicos, si quieren ustedes, de la sociología, de las ciencias económicas, de la filosofía social, bueno, pues les damos un tratamiento muy distinto al que muchas veces se le da a Marx y su discurso crítico, incluso a los desarrollos de otros autores marxistas, ¿no? Bueno, con el propósito de establecer un punto de partida para el posterior desarrollo y consolidación de la crítica jurídica como opción heurística en el marco más amplio de la reflexión filosófica, resulta indispensable indagar si la crítica marxista del derecho
constituye una alternativa teórica auténtica para pensar el orden jurídico de la modernidad capitalista, así como valorar sus posibles contribuciones al pensamiento jurídico, al menos en cuanto a la determinación material de la racionalidad práctica que sustenta la normativa y rige el fenómeno jurídico en la sociedad capitalista. En segundo lugar, en cuanto al carácter histórico y concreto de la forma social de la juridicidad moderna y sus categorías discursivas. En tercer lugar, en cuanto a las restricciones y alcances de los horizontes éticos y políticos de corrección del orden jurídico del capital. Y finalmente, en cuarto lugar, en cuanto a la transformación y eventual superación de las formas enajenadas y represivas del derecho burgués. La crítica jurídica no desplazará la teoría convencional del derecho, ni sustituirá con versiones marxistas la teoría tradicional de las normas o de la justicia, de la constitución o de los contratos, ni del delito. En todo caso, la crítica marxista del derecho se ocupará de hacer evidentes los límites y las condiciones de posibilidad del pensamiento jurídico burgués, señalando sus sesgos ideológicos y detonando sus contradicciones internas. Por supuesto, el pensamiento jurídico crítico debe cuestionar la racionalidad práctica del orden burgués y hacer explícitos sus fundamentos materiales y sus contradicciones performativas, así como impulsar arreglos institucionales que garanticen el ejercicio democrático del poder público y la eficacia de las normas relativas a derechos humanos, por ejemplo, pero ubicando siempre estratégicamente cada movimiento en un horizonte histórico de transformación social o revolucionario. El pensamiento jurídico crítico debe superar sus propios sesgos ideológicos y dejar de ver el derecho como un mero instrumento de opresión. La concepción marxista del derecho supone un razonamiento dialéctico del fenómeno normativo capaz de superar los planteamientos dilemáticos o antinómicos del entendimiento burgués. Si bien el derecho positivo moderno es un orden enajenado y represivo de la conducta humana, también es cierto que es un producto de la lucha de clases, lo mismo que el Estado. Se trata de formas históricas sujetas a múltiples determinaciones y límites objetivos en el marco de la modernidad capitalista. Las y los juristas comprometidos con el cambio social no pueden desacreditar por principio y en términos absolutos el derecho positivo, pues precisamente son las normas del derecho positivo y sus espacios institucionales el punto de partida de sus batallas, la arena misma de sus combates. Devolverle el sentido y racionalidad al derecho es una condición para el cambio social. Y si bien tal acción no colma la revolución, sí abre posibilidades para la resistencia. Segunda tesis, al acecho de la ideología jurídica. La teoría jurídica burguesa del derecho es una fuente continua de ideología jurídica, pues suele confundir una forma social histórica con la sustancia que la dota de contenido y le da sentido. La ideología jurídica identifica el derecho burgués con el derecho en general, con la juridicidad o con la sustancia misma de lo jurídico, por lo que hace pasar categorías históricamente determinadas por conceptos generales y atemporales. Esto implica que los rasgos de la legalidad burguesa y las figuras incluidas en sus normas positivas se valoren como rasgos definitorios de lo jurídico y figuras siempre presentes en todo ordenamiento jurídico. En contraste con ello, la obra de Marx constituye la crítica mejor fundada, articulada y contundente con la que movimientos sociales e intelectuales de izquierda se han enfrentado al fetichismo de la mercancía y a las formas ideológicas que pretenden encubrir las condiciones económicas de producción de la sociedad moderna y sus implicaciones de diverso tipo en la cultura, la psicología y la subjetividad social en general. En congruencia con ello, la crítica jurídica asume el horizonte, la metodología y la argumentación de la crítica de la economía política como punto de partida, ubicándose así en el marco más amplio del discurso crítico del proletariado mundial. Consecuentemente, la crítica jurídica resulta irreductible a la teoría jurídica convencional. Y esto insisto en ello porque autores como Bobbio, muy conocidos en nuestro ambiente, pues precisamente señalaba que si uno quería encontrar en Marx una teoría del derecho, pues no la iba a encontrar. Y claro, tiene toda la razón, porque esa nunca fue la pretensión de Marx, ¿no? Él no iba a escribir un manual tipo académico para hablar de estos temas. Él estaba pensando, pues, en otra, digamos, en otro horizonte, ¿no? Y con otras
formas y otro estilo incluso de exponer su discurso crítico, ¿no? En fin, no da por bueno el orden legal vigente ni pretende justificarlo. Precisamente por ello, pues no puede presentar su teoría como una teoría acabada que da cuenta de una realidad que simplemente está ahí puesta, ¿no? Al estilo de los positivistas. Bueno, más bien, su objeto consiste, el objeto del discurso crítico de Marx, en clarificar los límites y las condiciones de posibilidad del sistema de categorías que plantea la ideología jurídica burguesa para explicar el derecho moderno. Y es que la crítica jurídica da cuenta del orden normativo que rige a la sociedad burguesa, así como de la doctrina apologética que se elabora en torno al discurso prescriptivo y las prácticas que lo acompañan, con propósitos comprensivos, pero también con la intención de generar un conocimiento para la transformación social, lo que se conoce pues como la praxis, ¿no? Por ello, la crítica marxista del derecho no constituye un discurso meramente descriptivo del orden jurídico vigente, como muchas veces se presenta o se caracteriza, pues a la jurisprudencia o digamos la misma dogmática jurídica, la ciencia del derecho, ¿no? Con una labor meramente descriptiva del orden jurídico dado. Bueno, si bien el pensamiento jurídico crítico cuestiona el derecho moderno y la ideología que lo encubre y justifica, lo cierto es que no todo el pensamiento jurídico crítico es marxista. Con antecedentes de enorme trascendencia que pueden identificarse en los trabajos de Karl Korsch o Georgi Lukács, la crítica jurídica emerge con esa denominación precisa en la obra de Óscar Correas. Y lo hace marcada por el discurso crítico de Marx y su proyecto de crítica global de la sociedad burguesa. Sin embargo, un contexto adverso para la socialización del pensamiento marxista, así como un cúmulo de confusiones relacionadas con la comprensión del desarrollo capitalista, facilitaron y han promovido la proliferación de otras formas de hacer crítica jurídica, que ignoran la crítica de la economía política o se oponen francamente, abiertamente al discurso crítico de Marx. En realidad, más que de modalidades de la crítica jurídica, se trata de versiones apócrifas que pululan espectralmente en el pensamiento jurídico que pretende cuestionar externamente la juridicidad moderna. De aquí la necesidad de reivindicar la raigambre marxista de la crítica jurídica, especialmente frente a posturas que ven en el marxismo y la crítica de la economía política solo opciones y herramientas epistémicas, entre otras tantas disponibles para reflexionar y cuestionar el derecho burgués, pues según preferencias y trayectorias personales, ¿no? Bien, lo que define al discurso de la crítica jurídica no es la militancia política de sus autores o sus posicionamientos anticapitalistas, pues para caracterizar la crítica jurídica es necesario remitirse a su vínculo orgánico con la crítica de la economía política y a su papel dentro del proyecto global de crítica de la modernidad capitalista planteado y parcialmente desarrollado por Marx y por Engels, ¿no? No obstante, es común que dentro del membrete crítica jurídica se busque incluir todo tipo de expresiones críticas del derecho burgués, de manera que se confunde la especificidad de la crítica marxista del derecho con la amplitud del pensamiento jurídico crítico. El riesgo de ello consiste en convertir la crítica jurídica en un discurso enrevesado e incongruente, así como en revocar su sentido y fundamento para despojarla de su estatuto epistemológico y potencial crítico. La crítica jurídica no pretende ni puede monopolizar la crítica del derecho. Tampoco rechaza las múltiples contribuciones provenientes de otras tradiciones intelectuales, ni es ciega ante las teorizaciones que derivan de las variadas experiencias prácticas de lucha generadas en el seno de la sociedad burguesa. Pero sí afirma que los enfoques interdisciplinarios o interseccionales resultan insuficientes para desarrollar una crítica redonda del orden jurídico capitalista, así como que las perspectivas radicales de corte voluntarista o meramente culturalista tampoco son asideros óptimos para tal propósito. Además, la crítica jurídica no es un discurso descriptivo, neutral o avalorativo, como tampoco es conservador o reformista, ni relativista o nihilista, mucho menos es un discurso antirracional o irracionalista, como muchas veces se le suele tachar, ¿no? Al contrario, es en la ciencia, la verdad y la razón donde la crítica jurídica encuentra su fortaleza teórica, a la vez que es su objetividad histórica, la garantía de su utilidad práctica enfocada a la afirmación positiva de la vida mediante la transformación social.
La crítica marxista del derecho no es una teoría positiva del orden normativo burgués, sino una crítica de la teoría jurídica convencional. Es un esfuerzo intelectual que pretende dar cuenta de la realidad normativa del mundo del capital y sus contradicciones desde la perspectiva del proletariado y la revolución comunista. De esta manera, la crítica jurídica no puede prescindir de la crítica de la economía política y de la concepción materialista de la historia sin desfigurarse, sin dejar de ser lo que es y sin renunciar precisamente por ello al insustituible papel que está llamada a jugar dentro de la modernidad capitalista como crítica implacable del derecho burgués sustentada en la reivindicación del valor de uso. Asimismo, lo que define y da unidad a los múltiples esfuerzos que coinciden en la crítica jurídica no es su amplio potencial de temas, sino su método. La dialéctica materialista, la concepción materialista de la historia y la crítica de la economía política. Un método ya aplicado y que ha probado explicar exitosamente el devenir del capitalismo. Los diversos temas pueden ser abordados desde múltiples perspectivas con pretensiones críticas y alcances muy distintos. Sin embargo, la coincidencia temática no basta para unificar y definir la crítica marxista del derecho. En consecuencia, la crítica jurídica constituye un despliegue específico de la concepción materialista de la historia, la crítica de la economía política y lo que llamaba Engels el socialismo científico, en el marco de un proyecto integral de crítica de la totalidad capitalista. Si bien asume el orden jurídico burgués y la ideología que lo acompaña como objetos específicos de su discurso crítico, ella se encuentra inserta en un marco general de acción orientado a la transformación de las condiciones materiales de vida impuestas por el desarrollo capitalista. Tercera tesis, la historicidad del derecho burgués. La configuración histórica de lo jurídico no siempre ha estado sujeta a la propiedad privada o a la lucha de clases, ni atada a la figura del Estado o determinada por el modo de producción capitalista. La propiedad privada y la lucha de clases y la lucha de clases sociales no han existido siempre, ni siquiera son una constante en las sociedades de escasez, por lo que no constituyen más que hechos históricos del todo contingentes. De igual manera, las sociedades de escasez han tenido normas que regulan su reproducción, pero no siempre han tenido Estado, por más que se hayan organizado de alguna manera y contado con autoridades y gobierno. Asimismo, las sociedades de escasez no siempre han subordinado su metabolismo a la dinámica mercantil y de acumulación de capital, por más que la experiencia colectiva de la modernidad sea así y parezca que siempre ha sido así. Finalmente, el derecho no es a priori ni por naturaleza una juridicidad cósica, pues las normas jurídicas no van de la mano con la enajenación ni con la represión que han caracterizado con más o menos intensidad a las formas jurídicas propias de sociedades de escasez con Estado, donde existen la propiedad privada y la lucha de clases. El derecho burgués, estatal y capitalista, como orden heterónomo y coactivo de la conducta, no es la forma fundamental ni absoluta de la juridicidad humana, es simplemente una configuración históricamente determinada de lo jurídico, acotada y provisional. Las condiciones y relaciones jurídicas, lo mismo que las formas políticas y estatales concretas, presuponen siempre, a la vez que delimitan, la gestión colectiva de los asuntos comunes, mediante la constitución deóntica de ámbitos prácticos y de acción orientados a garantizar la producción, la reproducción y el desarrollo de la sociedad en sus múltiples dimensiones a partir de los recursos materiales y las capacidades técnicas disponibles. En este sentido, la sustancia de lo jurídico, en los contornos de la modernidad capitalista, se configura históricamente bajo la forma del derecho burgués, el cual es producido por el capitalismo durante su propio desarrollo, mediante el uso de la fuerza como mecanismo de imposición del nuevo orden social, la negociación y la construcción de alianzas de clase y el consiguiente despliegue institucional de estrategias de legitimación social, incluyendo la confección gubernamental de una legalidad ajustada a las dinámicas correspondientes de acumulación del capital y la previsión de mediaciones estatales tendientes a garantizar la subordinación de los sistemas normativos precapitalistas al proceso autonomizado de formación y valorización del valor. Cuarta tesis, la constitución del tecnoderecho.
La genealogía de la juridicidad moderna forma parte de la historia más amplia del modo de producción capitalista. La sistematización y formalización de los materiales y la práctica jurídica, lo mismo que la calculabilidad de las expectativas legales y la búsqueda de certeza en las interacciones sociales objeto de regulación, así como la naturaleza general y abstracta de los enunciados jurídicos, son características y pretensiones que expresan el tipo concreto de racionalidad práctica normativa que impone el capital, a la vez que condiciones propicias para lo que he denominado la maquinización progresiva del orden jurídico burgués. Cuando se habla de la tecnificación del ámbito jurídico, es común referirse al uso cada vez más frecuentes de las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones en la práctica jurídica. No obstante, suele obviarse el hecho de que la juridicidad moderna constituye en sí misma un componente técnico de la sociedad burguesa. Es decir, el derecho no solo adopta, usa y genera tecnologías de vanguardia para satisfacer sus propios requerimientos, sino que el sistema jurídico moderno es per se un producto técnico del capital, un dispositivo tecnológico subordinado y puesto al servicio de su reproducción. Sin duda, las implicaciones del desarrollo tecnológico han motivado la regulación de realidades sociales inéditas o la conformación de novedosas disciplinas jurídicas enfocadas a atender los retos legales que supone la innovación técnica. No obstante, los avances tecnológicos se han volcado sobre la práctica jurídica y los servicios legales, no solo para facilitarlos, sino sustancialmente para reconfigurar internamente el derecho, posibilitando así la transición desde la informática jurídica y la tecnología legal convencionales a la maquinización del orden jurídico en un contexto de tecnificación generalizada de la sociedad. De la misma manera en que la informática jurídica parece confirmarse como el método de la práctica jurídica por excelencia y el derecho digital deja de ser una rama jurídica emergente para convertirse en la forma elemental del derecho contemporáneo, así también el paradigma del abogado digital define ahora el perfil curricular transversal de capacidades básicas para la profesión y la tecnificación en curso de los procesos legales y la tecnificación en curso de los procesos legales apuntala a la consolidación tecnológica del orden jurídico del capital. La práctica jurídica digital y en general las múltiples relaciones atravesadas y conducidas por medios tecnoinformáticos expresan y realizan las operaciones y mediaciones normativas del capital en su continuo proceso de acumulación. Las y los ideólogos del leviatán cibernético, con su gobierno de algoritmos e inteligencia artificial, fervientes creyentes del decálogo que acompaña el fetichismo jurídico tecnoinformático del capital, prometen erradicar las distorsiones subjetivas, emocionales o ideológicas que afectan la toma de decisiones, al proponer un tratamiento objetivo de datos e información para la solución de problemas o consecución de fines mediante una secuencia de operaciones condicionadas, incluso una arquitectura integral de procesos, ¿no? En el ámbito jurídico, esto se traduce en la pretensión de superar los lastres morales y políticos que afectan a las y los operadores y repercuten negativamente en la práctica legal y la eficacia de las normas. Una especie de apéndice de la secularización impuesta por la modernidad, pero también supone, en el marco de la dictadura del capital, el despliegue del nihilismo jurídico como formalización indiferenciada de procesos normativos y consagración del derecho como técnica neutral de control social sobre la base del fetichismo de la mercancía. El positivismo jurídico relativista ya pregonaba una idea de derecho como forma social abstracta, compatible con una noción de justicia vacía de contenidos inherentes. Sin embargo, el orden coactivo de la conducta, sometido al gobierno de los algoritmos y la inteligencia artificial, no solo manipula las normas vigentes en función de la generación de plusvalor, sino que se constituye formal y realmente como un dispositivo tecnológico de dominio de clase al servicio de la reproducción del capital. En otras palabras, la tecnología somete al derecho convirtiendo la práctica legal en una especie
de performance atado al bucle infinito del realismo capitalista. El gobierno de los algoritmos y la inteligencia artificial no cuestiona la realidad del capital, al contrario, la reconoce y valida apegándose a ella y operando con sus reglas sobre lo que es, fue, será, puede y debe ser el mundo de la vida. El realismo jurídico pragmatista y antiutópico supone el compromiso con una realidad enajenada y sin alternativas, totalitaria y volcada sobre sí misma, el orden absoluto de la sociedad burguesa. Por ello, para consolidar el paso de la prudencia a la eficacia en el campo normativo, pretende prescindir tanto de la teoría del derecho como de la práctica legal mediada por operadores jurídicos. En vez de teorizar, ahora se trata de procesar datos e información y en vez de formar juristas, actualmente se trata de impulsar la automatización de los procesos jurídicos. Sin embargo, los datos se procesan con prejuicios y la automatización es selectiva, además de que la tecnificación del ámbito jurídico sucede en contextos de desigualdad social que alientan el individualismo y la competencia. No es que el tecnoderecho carezca de principios. Lo que sucede es que los principios que rigen la maquinización del derecho no responden al proceso de producción, reproducción y desarrollo de la vida humana, sino al incesante proceso de valorización del valor que alimenta el desierto de lo real. La existencia de un orden normativo sin principios morales y políticos que lo definan como valor de uso para la humanidad únicamente puede significar el triunfo de una juridicidad cósica que se afirma a partir de la deshumanización de lo jurídico. El asunto es que no existe un derecho alternativo posthumano. Un orden jurídico tecnificado que prescindiera de la humanidad no sería un derecho alternativo al derecho burgués, sería el propio derecho burgués, pero radicalizado en su irracionalidad distópica. La maquinización del derecho responde al proceso capitalista global de tecnificación del mundo. Hoy, así como el discurso crítico marxista supone un cuestionamiento del capitalismo in genere, pero también de la tecnología nociva y las fuerzas destructivas técnicas que engendra el desarrollo capitalista, la crítica marxista del derecho implica, en particular, la crítica del proceso de tecnificación capitalista del mundo jurídico, específicamente del fetichismo jurídico tecnoinformático propio del capitalismo contemporáneo. Quinta y última tesis, modernidad jurídica alternativa. Dentro del pensamiento jurídico crítico es común confundir la juridicidad, la forma jurídica o el derecho en general con el derecho burgués, la forma jurídica moderna o juridicidad cósica del capital, como le he llamado yo en esta presentación. Quienes respaldan esta idea hacen pasar una configuración histórica específica de lo jurídico como la estructura transhistórica del derecho, por lo cual abogan en la lucha contra el capital no solo por la erradicación del capitalismo, sino también por la aniquilación del derecho. La crítica jurídica, en la versión que presento yo ahora sobre la línea de trabajo del doctor Oscar Correas, ha superado esta idea, pues está claro que la sociedad comunista alternativa a la sociedad burguesa tendrá normas, así sean técnicas, y por lo tanto una forma jurídica o normativa, si quieren, específica. De lo que se trata es de deshacerse del capital y liberar el valor de uso de las instituciones normativas de la forma social que les imprime negatividad. En ese sentido, resulta necesario superar la religión de los modernos y vencer el fetichismo de la mercancía que sirve de base al fetichismo jurídico para abrir las puertas de la historia y construir una juridicidad alternativa al orden jurídico del capital. No es lo mismo el derecho en sociedades de abundancia que en sociedades de escasez, donde el orden jurídico necesariamente en mayor o menor medida y con las particularidades de cada caso es represivo y enajenado. Un derecho para la libertad, orientado a la satisfacción de las necesidades y la realización gozosa de los seres humanos en comunidad, no puede ser sino el derecho de una sociedad postcapitalista. Y es que el derecho moderno realmente existente es un orden coactivo de la conducta subsumido bajo el capital. Sin embargo, no es un orden eterno. Precisamente la crítica jurídica evidencia su carácter histórico al dar cuenta de otras formas normativas que ahora aparecen subordinadas a este derecho estatal. Los sistemas normativos precapitalistas
lo mismo que las normas emergentes de carácter popular que subsisten y se enfrentan al Estado, dan cuenta de otras formas posibles de juridicidad, incluso emancipatorias. Justo de esto tratará la mesa de más tarde, ¿no? De pluralismo jurídico, como ya nos lo anunciaba el doctor Cáceres. Eh, el derecho de una modernidad distinta a la capitalista será el derecho de una sociedad alternativa a la burguesa, basado en la asociación de seres humanos libres del trabajo enajenado y la opresión de clase, dirigido a garantizar que las formas y los contenidos de la vida social sean decididos democráticamente, que no girará en torno a la propiedad privada capitalista y cuyas normas serán valores de uso y fuerzas productivas para la humanidad. Mientras tanto, es necesario que se den las batallas que haga falta para conquistar mejores condiciones para la revolución social, y en eso las y los abogados de izquierda tienen una misión que cumplir y roles concretos que desempeñar. La construcción de ese otro derecho forma parte del proceso mismo de lucha contra el derecho enajenado y represivo de la modernidad capitalista. Cada episodio de combate legal forma parte de un complejo histórico de batallas sociales por la conquista de lo que Marx y otros autores antes que él llamaron el reino de la libertad. Los principios de un derecho alternativo pueden avistarse en los límites y las contradicciones del derecho burgués y del capitalismo, así como recordando que la forma jurídica no es un fin en sí mismo, sino que su valor de uso consiste en garantizar la reproducción positiva de la sociedad, en primer lugar, frente a un ordenamiento heterónomo y coactivo, un sistema normativo generado autónomamente por seres humanos libres, capaces de deliberar y definir democráticamente las formas, los contenidos y los procedimientos de la reproducción societal. En segundo lugar, frente a un derecho enajenado y represivo, hay que reivindicar un ordenamiento que no sea impuesto unilateralmente por un ente enajenado ajeno a la comunidad y cuya obediencia se base en la convicción y el compromiso social, no en la amenaza del uso de la fuerza, ¿no? En tercer lugar, frente a una juridicidad cósica, hay que anteponer una juridicidad socializada en la que la comunidad se identifique y reconozca. Frente a un derecho divorciado de la ética y en perpetuo conflicto con la moral, hay que reivindicar un orden jurídico inmerso en la eticidad, o a qué otro orden pertenece el derecho si no es al de la razón práctica, y que tenga la moralidad como un momento realizativo propio. Finalmente, frente a un derecho formal y abstracto, calculable, hay que defender, construir un derecho que ofrezca justicia e igualdad en concordancia con el principio de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Muchas gracias. Estupendo, mi querido Ray. Bueno, seguramente que va a haber varias intervenciones. Te diría que de quienes no nos hemos acercado a la televisión crítica, da la sensación de estar entre marcianos y saturninos, donde independiente de quién sea marciano y saturnino, con la auténtica intención de ver dónde habría puentes de conmensurabilidad, pero lo platicaremos quizá en el momento de las intervenciones. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias.